Gracias a todos por asistir a esta presentación, que hoy tenemos una invitada especial, la doctora Gretel Palacio. La doctora Gretel Palacio es egresada de la Universidad de Panamá y hizo su especialidad en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Como les comentaba ayer, que estábamos con el doctor Alcibiades y con José Richard González. Uno de los mejores lugares o de los lugares más peleados para hacer especialidad siempre es el complejo hospitalario, porque es el hospital de referencia a nivel nacional. O sea que entrar siempre a una residencia en el complejo hospitalario es algo bastante difícil, y obviamente tienes que tener los puntajes más altos para poder optar por por esta residencia. Así que tenemos una gran expositora. Por ahí tendremos también la participación de otro gran ginecólogo a nivel nacional, que creo que todo el que está en este medio, principalmente la ginecología a nivel nacional, lo conoce, que es el doctor Constantino Cerotas. Por ahí dijo que iba a entrar, le dijo la doctora, porque también, al igual que la doctora Gretel Palacio, es un gran docente, y él conoce y entiende que la docencia siempre es el camino para mejorar esta, esta profesión, así que le gusta mucho compartir, al igual que la doctora Gretel. Entonces, con ustedes, la doctora Gretel, que nos hablará sobre el sangrado uterino anormal. Va a ser una sesión de dos charlas, o sea que nos veremos con ella este martes y el otro martes, porque ella me dijo que eso es un tema bastante amplio y vamos a dividirla en dos sesiones. Con ustedes, la doctora Gretel. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Luis, ¿se escucha? Sí, 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 ok. fuerte y claro. Sí, es que acabo de hacer una actualización, así que cualquier detalle tecnológico, disculpen. Bueno, muchísimo gusto a todos. Muchas gracias, Luis, mi amigo, por la invitación, y al Comité Científico de Estudiantes de la Universidad Latina en Santiago. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Como dijo Luis, pues compartir la docencia es la mejor forma de aprender, tanto para mí como pues para ustedes, y pues los felicito por estar pues en medio de esta situación difícil de distanciamiento y demás, pero aún así impulsando la docencia. Cuentan conmigo para lo que necesiten. Efectivamente, pues como comentó el doctor Delgado, esta es una sesión doble. Espero no aburrirlos, ya que este tema es bastante amplio. Es un tema, es una de las principales consultas ginecológicas, y todos, pues normalmente, y digo todos porque incluyendo pues inclusive pues durante la residencia, el sangrado siempre se enfoca hacia la parte obstétrica, y es muy importante que conozcamos y sepamos diagnosticar y manejar la patología ginecológica, que como van a ver es muy común y pues conlleva a una de las principales consultas ginecológicas, tanto en cuarto de urgencias como a nivel de la consulta externa. Así que pues vamos a iniciar. A ver. Ok, bueno, como mencionamos, pues vamos a hablar sobre el sangrado uterino anormal. Vamos en esta primera sesión, a hablar un poco sobre las generalidades, más que nada un poquito sobre la incidencia, estadísticas. Pues lamentablemente no tenemos muchas estadísticas en Panamá, pero sí les voy a mencionar un poquito sobre, pues a nivel mundial, un poquito sobre los temas, los términos más que nada que han cambiado durante los últimos años. Muchos que estudiamos en los libros pues ya no se utilizan realmente, y más adelante pues vamos a ver cómo los vamos a ir clasificando, y son muchas patologías que pueden causarnos este problema. Por lo tanto, como digo, hoy vamos a estar con las generalidades. Voy a mencionar un poquito las dos primeras patologías, y en la siguiente sesión entonces vamos a seguir pues con las etiologías diferentes del sangrado uterino normal. Entonces, un poquito el contenido de la charla, como les mencioné, hoy un poquito de generalidades, diagnósticos principales, y vamos a tocar dos de las patologías que los causan, y la siguiente sesión entonces continuamos con unas que son un poquito más extensas, y culminaríamos entonces el siguiente martes. Entonces, a manera de introducción, como les mencionaba, es uno de los principales problemas de consulta. Un tercio de las consultas ginecológicas se dan por sangrado uterino anormal, y el 70% de estas se dan en la peri y en la posmenopausia. Importante, como vamos a ver más adelante, es diagnosticarlos, porque en estas pacientes es un grupo de riesgo para desarrollar malignidad.
En Estados Unidos, la prevalencia anual de esta patología es de 53 en 1000 mujeres, aquí vemos que es bastante alto, y esto corresponde al sistema de salud de un costo de alrededor de $1 billón directamente, o sea, lo que se gasta en pacientes, insumo y demás, es alrededor de $1 billón por esta patología, e indirectamente familiares y demás, $12 billones es lo que se estima que estas patologías pueden estarle costando al sistema de salud. Es importante destacar, como les mencioné, que en las pacientes posmenopáusicas tenemos que descartar malignidad. En un 90% de los cánceres de endometrio, el signo principal o el síntoma principal es el sangrado posmenopáusico. Entonces, hay que tener en cuenta este grupo especial de pacientes al momento de presentar un sangrado, siempre tener en mente que el 90% de los cánceres de endometrio van a cursar inicialmente con un sangrado posmenopáusico. Este cáncer, lamentablemente, pues es la malignidad ginecológica más común en Estados Unidos y alrededor del mundo. Se estima para el 2018 una incidencia de alrededor de 63.000 casos nuevos, solamente en ese año 63.000 casos nuevos con una mortalidad hasta de 11.000 pacientes. Lo importante es realizar un diagnóstico temprano, detectar la malignidad y lesiones premalignas que vamos a comentar en esta exposición, e identificar causas anatómicas de este problema para su tratamiento oportuno. Es importante destacar que estas patologías, como vamos a mencionar, son varias, pero pueden coexistir una con la otra, y al descartar una no podemos pues simplemente obviar las demás. Las definiciones, como les mencioné al principio, han cambiado con los años. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para el 2005 quiso clasificar para que todos habláramos el mismo idioma las alteraciones del ciclo menstrual según 3 palabras específicas que más adelante vamos a ver. Esto se hizo estudiando alrededor de 63.000 mujeres, la OMS hizo un estudio y pues le pidió a pacientes con menstruaciones regulares que describieran en volumen, en cantidad, en regularidad, cómo eran sus sangrados, para así establecer, más un poco subjetivo, pero pues así establecer más o menos lo que sería una menstruación normal, para luego entonces hablar de lo que sería un sangrado uterino anormal. El término sangrado uterino disfuncional, como van a encontrar en muchos libros, se descartó para este momento, debido a que realmente no se describe que en todas las causas de sangrado uterino haya una disfunción como tal. Este término se dejó más que nada para la parte pues, de disfunción ovárica, que no vamos a tocar el día de hoy, sino para la próxima charla, porque es un poquito extensa, y se abandona esto para englobar las patologías de sangrado uterino normal. Por lo tanto, el término menorragia, que estoy seguro que todos deben haber escuchado, también la Federación de Ginecología Internacional pide que se abandone y que se cambie por sangrado menstrual abundante o excesivo, o como en inglés van a encontrar en algunos artículos, heavy menstrual bleeding. Aquí pues un poquito sobre lo que les comentaba de cómo caracterizar normal una menstruación, la duración, la frecuencia, el tiempo de ciclo a ciclo y el volumen. De ahí entonces vamos a hablar de las diferentes formas de sangrado uterino normal en cuanto a duración, si es normal, si es prolongado o acortado, la frecuencia, si es infrecuente, o sea, ya no estamos hablando de oligo o hipermenorrea, sino que estamos hablando de la frecuencia infrecuente, frecuente o normal, igualmente la regularidad, si es ausente, regular o irregular, y la cantidad, si es poco, si es normal o si es abundante. Hemos abandonado entonces los términos que pues todos conocimos cuando estudiamos en la facultad. Entonces, como les mencioné, sangrado uterino anormal engloba todo tipo de sangrado, valga la redundancia, anormal, ya sea menstrual o intermenstrual, porque pues tenemos pacientes que no necesariamente tienen sangrados en medio de ciclos, sino que sus sangrados, ellas pues mencionan que son regulares, simplemente que son muy abundantes, y esto saldría de una menstruación normal, y ya entraría en el sangrado uterino anormal. Otra de las acotaciones que hizo la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ya para el 2009 es que el sangrado podía ser agudo o crónico. El sangrado agudo se describía como un sangrado excesivo que requería intervención inmediata, y esto es muy importante al momento de evaluar las pacientes, porque sí, vamos a mencionar todas las patologías y su tratamiento a corto y a largo plazo, pero lo principal siempre es mantener una paciente estable. O sea, si tenemos una paciente que está sangrando abundantemente y llega al cuarto de urgencia,
pues obviamente antes de ponernos a hacer todo el workshop para ver de qué se trata, es importante estabilizar a la paciente. Entonces, pues quería hacer esa pequeña acotación. Entonces, volviendo ya, la parte ya cuando mencionan del sangrado crónico, sería ya por una paciente que presenta sangrados irregulares o sangrado uterino normal ya a más de 6 meses. Es importante destacar que dentro de un sangrado crónico se puede presentar un sangrado agudo. O sea, una paciente que lleva 6 meses con sangrado uterino normal, pero que no ha correspondido una patología o no ha correspondido un sangrado que requiera intervención inmediata, como es la descripción del sangrado agudo. Para este momento también se abandona el término metrorragia, que pues vamos a ver que en muchas partes se sigue utilizando, sin embargo estas son las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que hablemos de sangrado intermenstrual. Esto es una paciente que tiene ciclos regulares, pero presenta un sangrado que no es de su ciclo menstrual regular, pues en el medio de ellos. Entonces, algo muy importante que quiero que se lleven, por lo menos de esta primera presentación, es esta mnemotecnia, para que recuerden las causas, me imagino que muchos deben haberla visto, las causas principales o todas pues, de las patologías de sangrado uterino anormal. Tenemos las causas estructurales englobadas en la mnemotecnia PALM, pólipos, adenomiosis, leiomiomas, que son los miomas o fibromas, y M de malignidad o hiperplasia, que es la que se describe como una lesión premaligna para el carcinoma de endometrio. Y las partes ya que no son estructurales, o sea, no anatómicas, con la mnemotecnia COIN. Entonces, palma, COIN como moneda, como si fuera moneda, que engloba ya otras causas un poquito, pues la coagulopatía, que no son tan comunes, causas endometriales, causas iatrogénicas, que vamos a ver para la próxima presentación, las no clasificadas y muy importante la disfunción ovulatoria que vamos a tocar en la próxima charla para, pues, que es un poquito más extensa también. Entonces, como les mencionaba, Palm Coin, hay que pensarlo siempre, hay que hacer pues su pequeño insight mental para poder pues determinar de qué se trata la patología. Entonces, definir sangrado uterino normal, como mencioné anteriormente, en cuanto a la cantidad de flujo, volumen, duración, regularidad y frecuencia con el que el mismo se presenta. Recordar que tenemos pacientes pre- y posmenopáusicas y las nomenclaturas que pueden encontrar en los últimos artículos, pues, en inglés obviamente, abnormal uterine bleeding, que lo correlacionan con el sangrado abundante, o también el abnormal uterine bleeding, que lo correlacionan con el sangrado intermenstrual, de ahí pues las siglas, y a estas nomenclaturas le agregan al final entonces la letra de la mnemotecnia Palm Coin. O sea, si fuera un sangrado uterino normal AV-P, pues es un pólipo. Realmente esto es para modos pues, de abreviaturas y diagnósticos, pero por si lo llegaran a encontrar en alguno de los artículos que revisen, pues ya saben de qué se trata. Muy importante, un grupo que muy poco se menciona y realmente es porque es tema de toda otra conferencia, pero es muy importante, el grupo de niñas y adolescentes. Pues todas las causas que mencioné anteriormente, el Palm Coin, van a estar presentes. Sin embargo, en este grupo de pacientes es muy importante diagnosticar, más que nada en niños, cuerpos extraños y traumas, siempre pensar en este grupo de adolescentes sobre pues el riesgo de abuso sexual. Entonces, un poquito sobre las preguntas que se le deben hacer a los niños o la historia, pues están los traumas geniturinarios, están las vulvovaginitis y como mencioné, pues la historia de abuso sexual en este grupo específico de pacientes. Y pensarlo siempre, un paciente que, pues niño o adolescente que tiene un sangrado uterino normal, al momento de la evaluación, pues las causas de pubertad precoz y demás que se deben descartar, pero realmente al momento de evaluar en el examen físico, siempre buscar por signos de irritación, como mencioné, cuerpos extraños, dermatosis y pues el riesgo siempre de abuso sexual. Entonces, voy a enfocarme un poco más en la mayor causa de consultas, que son las pacientes peri y posmenopáusicas, definiendo el sangrado o el periodo perimenopáusico, mejor dicho, como el periodo alrededor de la menopausia, que presenta diferentes signos clínicos como los calores que todos hemos escuchado y las irregularidades menstruales. Realmente este también es un tema prácticamente de otra charla, pero es importante tocarlo. ¿Qué pasa con estas pacientes? Estas pacientes al estar entrando ya
en este periodo, empiezan a presentar ciclos ováricos irregulares. Al presentar ciclos ováricos irregulares, hay una producción errante de estrógenos, y esto me va a producir entonces los sangrados irregulares. En cuanto a las posmenopáusicas, tenemos que, se define el sangrado uterino posmenopáusico como un sangrado durante la menopausia sin encontrarse la paciente en tratamiento de reemplazo hormonal. Este se puede presentar como un sangrado abundante, manchitas o el famoso spotting. Cualquiera de estas debe ser considerado como un sangrado posmenopáusico. La causa más común realmente en este grupo de pacientes es la atrofia. Al disminuir la producción de estrógenos, no solamente pues las pacientes obvio van a dejar de ovular, pero también van a dejar de producir la lubricación regular de la vagina, van a tener vaginas muy secas, y esto va a causar agrietamientos, más riesgo de infecciones, y obviamente pues esto va a erosionar el tejido, y vamos a terminar pues con las pacientes presentando sangrados que obvio hay que descartar, como mencioné al principio, malignidad, pero la causa más común en estos pacientes viene siendo la atrofia vaginal. Como mencioné, hay que descartar cáncer hasta que se demuestre lo contrario. La incidencia de malignidad en este grupo de pacientes puede ir del 1 al 14%, y hay que buscar los factores de riesgo que más adelante voy a mencionar. Entonces, en cuanto al diagnóstico, muy importante, como siempre nos han dicho desde que entramos a la Facultad de Medicina, historia clínica, examen físico nos da el 80% del diagnóstico de la paciente. Historiar a la paciente por, obviamente, todo un examen, perdón, una historia completa, tanto de antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, pero ya cuando nos dirigimos a la parte ginecológica, preguntar detalladamente por los patrones menstruales, preguntar por regularidad, por volumen, preguntar por duración de los ciclos, para ver qué ha cambiado en esta paciente, preguntar por uso de medicamentos, recordar que la paciente pues, puede estar en diferentes terapias, ya sean anticoagulantes, que hay que descartar, y muy importante, las preparaciones naturales, todo esto del ginseng, el ginkgo biloba, todos estos preparados naturales pueden tener alteraciones en la coagulación, y es muy importante preguntarle a los pacientes. En cuanto al examen físico, hay que buscar otros signos que nos orienten a que no solamente se trate de una patología directamente ginecológica. Los trastornos tiroideos nos pueden llevar a sangrados uterinos anormales, buscar signos de equimosis por coagulopatías, galactorrea para buscar pues, problemas a nivel ya de la hipófisis, con prolactinomas y demás, y signos de ovario poliquístico es muy importante, porque recordemos que estas son pacientes que tienen exposición prolongada a estrógenos, tienen ciclos anovulatorios, y pueden presentar, a pesar de que siempre pues, se nos comenta sobre los signos, el signo de amenorrea, estas pacientes caen en amenorrea, pero pueden presentar un sangrado uterino abundante luego de ciclos prolongados de amenorrea. Entonces, pues como siempre, historia clínica, examen físico. El examen físico ginecológico muy importante, como vemos en la figura de arriba, el examen bimanual. Hay que palpar el cérvix, hay que palpar por también dolor para descartar patologías infecciosas, hay que evaluar pues, la consistencia, descartar también pues, malignidad cervical, y evaluar pues, la contextura, el contorno, la movilidad del útero, muy importante. El examen bajo espéculo, recordar que también hay infecciones que pueden causar cervicitis, vaginosis, y esto erosionar el tejido y puede ser causas de sangrado. Evaluar también pues, detalladamente el cérvix por cualquier lesión sospechosa, pólipos y demás, y una serie de laboratorios que pues, hay que complementar, un hemograma para ver tiempos de coagulación también adicionales, para evaluar coagulopatías, perfil tiroideo. Muy importante en las pacientes en edad reproductiva, descartar siempre un sangrado anormal que no se trate de embarazo, pues evaluar por infecciones, y la biopsia endometrial, que más adelante voy a hablar de ella, en qué momento está indicada. Y cuanto a los estudios, perdón, de imagen, que vamos a ver pues que principalmente nuestro aliado inicial va a ser el ultrasonido transvaginal. Como les decía, pues al momento, pues ya después de hacer la historia clínica, el examen físico, nos vamos a los estudios de laboratorio, estudios de imagen. El ultrasonido transvaginal se ha demostrado que es seguro para la paciente y costo efectivo para evaluar principalmente causas estructurales, o sea, en la mnemotecnia, la parte de PALM, ¿no? Vamos a ver que cada patología tiene su detalle para evaluarla.
y principalmente tratamos de que estos ultrasonidos, o el mejor pues para diagnosticar estas patologías, se realice de manera transvaginal. Pues sí tenemos limitantes, a veces en pacientes núbiles, en pacientes pues posmenopáusicas con una importante atrofia vaginal que no se pueden realizar, pues sí es un poco más difícil. En este caso recurriríamos al ultrasonido pélvico, pero debe ser de inicio e intentar pues con el ultrasonido vaginal. Los transductores vaginales se incorporaron pues en los años 80 y se describe que son los que mejor magnificación de la imagen tienen para evaluar pues internamente las estructuras uterinas. Tenemos que valorar, importante, el grosor endometrial, como pueden ver en las imágenes pues hacia arriba, el endometrio pues regular, y hacia la derecha tenemos un endometrio altamente engrosado, regular pero muy engrosado. Importante valorar, como dije, encasillar a nuestra paciente, niña adolescente, en edad fértil, perimenopáusica y posmenopáusica. En cuanto a las posmenopáusicas, el punto de corte que se ha descrito para el endometrio, que no tengo para apuntar, pero bueno, el endometrio es lo más brillante que estamos viendo en las figuras arriba, lo más brillante adentro del útero, que tiene como una formita de aguacate, y dentro vemos como un área pues bastante regular, más brillante. Ese es el endometrio. En las pacientes posmenopáusicas se mide eso, y el punto de corte utilizado ha sido de 4 milímetros para diagnosticar que debajo de esto tiene un valor predictivo negativo de un 99.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que las pacientes posmenopáusicas con un grosor endometrial menor de 4 milímetros tiene un valor predictivo de que pues, puede ser hasta un 99% algo benigno, o sea, no descarta malignidad, pero es altamente probable que se trate de algo benigno. En el caso de las premenopáusicas, las pacientes en edad fértil con ciclos regulares, es bastante difícil evaluar el grosor endometrial porque las mismas tenemos que identificar en qué momento del ciclo menstrual se encuentran. Es mucho mejor realizar esta evaluación luego del sangrado menstrual. ¿Por qué? Pues como vemos acá, recordemos que tenemos para los días iniciales de la menstruación, tenemos el endometrio, como vemos en la figura de abajo, bastante engrosado. Va a ocurrir la menstruación y se va a adelgazar el endometrio, y podemos ver internamente cualquier cosa pues sospechosa. Ya para los días después del día 14 del ciclo, estamos viendo que el endometrio pues inicia su proliferación y luego se vuelve en endometrio secretor, y pues obviamente vamos a tener un engrosamiento falso, por así decirlo. O sea, no es un engrosamiento que nos lleve a pensar que es una malignidad, sino que es propio y fisiológico del momento en el ciclo en que se encuentra la paciente. Entonces, luego de realizar el ultrasonido transvaginal, si tenemos dudas porque no pudimos evaluar bien el endometrio, o porque la paciente persiste con sangrados repetitivos a pesar de que tiene un endometrio delgado, debemos entonces pensar en realizar un estudio adicional. Es importante que las pacientes posmenopáusicas, como mencioné, que el punto de corte es 4 milímetros, aunque la paciente se encuentre asintomática, debemos sospechar si la paciente tiene factores de riesgo que este engrosamiento endometrial se trate de algo sospechoso, y en ese caso habría que valorar la realización de una biopsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Pues la edad avanzada, entre mayor edad, definitivamente mayor riesgo de malignidad; la obesidad, que corresponde a un estado que aumenta la producción de estrógenos; el uso de estrógenos sin oposición, estrógenos pues sin presentar oposición hormonal; la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome de ovario poliquístico, como mencioné, y más adelante pues en la siguiente charla voy a mencionarles también, pues por la parte de la anovulación crónica, y presentar pues el engrosamiento endometrial, que puede posteriormente malignizarse. Y historia familiar, muy importante diagnosticar o pues, interrogar a la paciente por historia de cáncer en la familia, principalmente los cánceres hormonodependientes, tiroides, colon, estómago y demás. Diagnóstico entonces, luego de realizar un ultrasonido transvaginal no satisfactorio, o tengo dudas o tengo sospechas, existe este estudio llamado histerosonografía, que no es más que con una cánula
a través del cervix instilamos solución salina. Como ven en la imagen A, tenemos un útero en el cual no se ve bonita esa raya que veíamos en las imágenes anteriores, no se logra diferenciar el endometrio, pero una vez se instila mediante una cánula, mientras vemos por ultrasonido, se instila solución salina, podemos ver cómo se separan las paredes internas del endometrio, viendo entonces una cavidad bastante limpia. La foto que vemos arriba, podemos ver cómo se separa la cavidad endometrial. Ambas paredes del endometrio son las más brillantes que vemos alrededor de lo negro, que es la salina, el líquido se ve negro, pero podemos ver las irregularidades en la pared. Esto puede ser tanto pólipos como fibromas, pero ahí sí podemos ver que hay algo ocupando espacio y es importante entonces diagnosticar de qué se trata. Otra de las técnicas, o una de las técnicas, vamos a decir, más nuevas, aunque ya tiene bastantes años, es la histeroscopia, que no es más que ingresar, en vez de pues una cánula para inyectar salina, ingresamos una cámara, como se ve en la figura de arriba, y abajo tenemos diferentes canales de trabajo. Tenemos la cámara, podemos ingresar también tijeras y demás, y podemos ver en el video cómo se observa a través de histeroscopia un pólipo endometrial. Ahí vemos la cavidad, vemos el pólipo, cómo sobresale de pues la pared endometrial, y en el fondo del mismo podíamos ver el ostium izquierdo de la paciente. Ahí están pues con las tijeras cortando entonces el pedículo del pólipo, pues para obviamente resecar, quitar el síntoma y definitivamente biopsiar el mismo. Entonces, en cuanto a la biopsia endometrial, pues recomendaciones del Colegio Americano: las pacientes mayores de 45 años, importante pues tamizar por los sangrados uterinos, y más aún si tienen factores de riesgo, y en las menores de 45 años, como mencioné, con factores de riesgo. También las pacientes que les hayamos dado manejo médico, que más adelante mencionaré, persistencia del sangrado o alteración del ultrasonido transvaginal o alguno de los otros métodos diagnósticos que les he mencionado, pues deben ir a biopsia. Y alto riesgo de cáncer endometrial con el uso de tamoxifeno. Estas pacientes deben ser biopsiadas. Entonces tenemos varios para realizar la biopsia endometrial. Como les mencioné, el punto de corte que se utiliza es el de 45 años realmente, pero hay que evaluar a la paciente integralmente, como les mencioné, ya que se ha visto en varios estudios que el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer, que pues esta patología se las hablaré el otro martes, aumenta luego de los 45 años. Como podemos ver, las pacientes hasta los 44 años tienen una incidencia de 5.4%, pero esta pues aumenta muchísimo más, hasta el 16% en las pacientes arriba de 45 años. Entonces tenemos las biopsias ya sea a ciegas por una cánula como la que ven arriba, que se llama cánula de Pipel. La misma hace un vacío internamente en el endometrio para tomar tejido, o la dilatación y curetaje, como ven abajo, la cureta vendría siendo un instrumento de metal, el cual hace un raspado interno en el endometrio. Estas dos técnicas son a ciegas, o sea, yo pues me siento delante de la paciente con un espéculo, con separadores, introduzco y pues trato de hacer un barrido de toda la cavidad interna. Sin embargo, no estoy viendo ni las características, ni estoy viendo que esté tomando realmente toda la muestra del endometrio. Entonces, y tenemos la histeroscopia, como vimos en el video anterior. Esto está en discusión, obviamente, pues la histeroscopia es un procedimiento mucho más caro y no está disponible en todos lados, pero hay que tener mucho cuidado porque se han visto estudios que sí, si la lesión maligna ocupa más del 50% de la cavidad, tengo un 97% de sensibilidad, o sea, un 97% de diagnosticarlo, pero si este ocupa menos del 50% de la cavidad endometrial, puede bajar esta sensibilidad hasta 68%, y esto es pues una disminución considerable al momento de diagnosticar una malignidad. Hay que valorar entonces la histología. Una vez yo hago la muestra, la biopsia, el hecho de que la misma sea negativa no descarta que la enfermedad continúe, y más aún si el sangrado persiste. O sea, si yo hago una biopsia que me dice que es simplemente endometrio y ya no hay ninguna malignidad, pero la paciente continúa con síntomas, no debo descartar que siga existiendo el riesgo de malignidad. Entonces, ya entrando en las etiologías, como les dije, hoy vamos a hablar de las dos primeras, porque pues se nos hace un poco extensa la charla. Vamos a empezar, recuerden esta imagen, quiero que sea una de las que más se lleven
para la casa, por lo menos el día de hoy. Empezamos con los pólipos. Los pólipos podemos tenerlos tanto endocervicales, como la imagen que están observando, y los endometriales que vamos a hablar a continuación. Realmente la etiología o la causa de estos pólipos se desconoce, pero se han visto que al hacerle pues las resecciones, estudios histológicos de inmunohistoquímica y demás, estos presentan receptores hormonales, o sea que se cree que su crecimiento se debe a factores de estimulación hormonal. Son más comunes en las pacientes arriba de los 40 años y estos tienen una rara incidencia de malignidad. En su mayoría están compuestos por tejido conectivo vascular que los rodea el mismo epitelio escamoso del cérvix, o pueden tener epitelio columnar o de ambos, ya que pues ahí se encuentra a nivel del exocérvix la unión escamocolumnar. Estos se deben resecar, obviamente si son sintomáticos, si la paciente está presentando pues muchos sangrados y demás, se deben resecar, y si son de gran tamaño. También si vemos que tienen características sospechosas, muy friables, pues obviamente recordemos que siempre existe el riesgo de cáncer cervicuterino. El mismo simplemente pues como está al nivel de la entrada del cérvix, se pinza con, valga la redundancia, una pinza, y el mismo se tuerce para que el pedículo, que es bastante delgado, pues simplemente salga casi que sin ningún esfuerzo. En cuanto a los pólipos endometriales, las pacientes más en riesgo pues son las posmenopáusicas definitivamente, pero también hay que evaluar a las pacientes premenopáusicas. Estos pueden ser totalmente asintomáticos y encontrarse como un hallazgo incidental durante una evaluación de rutina, y hay que pues tener cuidado porque si es una paciente premenopáusica sin factores de riesgo, sin síntomas, realmente a esto se le puede dar seguimiento. Sin embargo, ya, pues como hemos mencionado, paciente posmenopáusica o una paciente incluso premenopáusica con los factores de riesgo que ya les he mencionado, es importante pues valorar la necesidad de resecar ese pólipo. En el caso de esta etiología, a diferencia del pólipo cervical, presenta glándulas endometriales. Es un tejido que ha tenido un crecimiento anormal de glándulas endometriales sin necesidad pues, de ser una malignidad como tal, pero pudiera malignizarse. Principalmente tiene, pues como les digo, las glándulas endometriales dispuestas y en el centro del mismo pólipo tiene estroma y un núcleo vascular, o lo que le llaman el vaso nutricio. Es un vasito que proviene de las arterias espirales y que ingresa pues en este estroma y en estas glándulas endometriales, y es importante tenerlo en cuenta porque esto puede sangrar al momento de la resección. Estos pólipos pueden ser pedunculados o sésiles. Los pedunculados son aquellos, como vimos en el video, que tienen una base delgada, y los sésiles pues tienen una base un poco más ancha. 99% de los mismos, como les mencioné, son benignos, pero hay que tener cuidado en el grupo de pacientes de riesgo, y esto puede llevar hasta un 12.9% de malignidad, pero la incidencia es muy variable, así que hay que pues, historiar muy bien a la paciente y ver los síntomas que presenta. Definitivamente, como les digo, con la edad aumenta pues, el riesgo de la malignidad. Igualmente, una causa diagnosticada o pues tajantemente de su razón, pues realmente no hay, pero sí se ha estudiado, como les mencioné, con varios estudios de inmunohistoquímica y demás, que tienen receptores tanto de estrógeno como de progesterona, así que igualmente pues tienen una alta receptividad hormonal. Realmente hay que ver pues el grupo de pacientes de riesgo, los síntomas y el tamaño. Usualmente se prefiere resecar pólipos de gran tamaño, arriba de 1 centímetro, pues porque usualmente pues son bastante sintomáticos. Y la recurrencia es muy variable, depende del artículo o el estudio que se lea, puede ir desde un 2.5 hasta un 43.6% de recurrencia. Se ha descrito que al retirar el pólipo, para prevenir el riesgo de recurrencia, se puede dejar a la paciente con algún tipo de terapia hormonal, preferiblemente local, como el dispositivo liberador de levonorgestrel, o como lo conocemos acá, pues el Mirena, aunque hay otros, Mirena, Cailina, hay varios dispositivos intrauterinos de liberación local de hormona, que como vemos los pólipos tienen receptores hormonales, y esto nos puede ayudar entonces a evitar su recurrencia o crecimiento. Es importante valorar
la característica de los pólipos, definitivamente para poder ver un pólipo, como vimos en el video anterior, estas características las vamos a describir más que nada al momento de hacer una histeroscopia. Tenemos que ver la superficie, tenemos que ver la coloración, las estructuras glandulares del mismo y la vascularización. Entonces, ya que ellos a su vez se van a subdividir en pólipos funcionales, que realmente tienen muy bajo riesgo de malignidad, igualmente los quísticos o atróficos, y los pólipos ya un poco más fibrosos. Hay que tener cuidado con la sospecha de malignidad. Tenemos un pólipo pues, que realmente se vea con áreas muy friables, puntos negros de necrosis, úlceras, muy hemorrágico. Realmente al momento de la histología, estos más que nada, como menciono, pues tienen muchas áreas de necrosis y hemorragia, por lo tanto tienden a tener ausencia de estructuras glandulares y tienen una vasculatura muy desordenada, una vasculatura en racimo o árbol muerto, como le llaman, o sea que visualmente se evidencia como una lesión sospechosa. Como podemos ver acá, esto también es otra histeroscopia, un pólipo grande, realmente como vemos no tiene muchas características que nos vayan a hacer pensar que es maligno, pero es bastante grande. El dispositivo que ingresa es un morcelador histeroscópico, que no es más que una canulita, que internamente tiene unas cuchillas, gira y como ven pues destruye por completo el pólipo. Y a su vez atrapa el tejido para poder mandarlo a biopsia. Y pues para ya ir terminando con la charla del día de hoy, la segunda patología que vamos a tocar es adenomiosis. La adenomiosis no son más que glándulas propias del endometrio que infiltran el tejido miometrial. Entonces, al infiltrar las glándulas y recibir estímulo hormonal, igual que el endometrio, este tiende a hacer una hipertrofia dentro del miometrio. Como ven en la figura arriba, deja una cavidad endometrial bastante pequeña, pero un grosor del miometrio bastante amplio. Pueden confundirse al momento de realizar un ultrasonido con miomas. Sin embargo, la adenomiosis tiene una distribución más irregular, no tiene esa cápsula o ese recubrimiento, como vemos el mioma que se ve pues, más delimitado. Tiene una incidencia muy variable del 20 a 65% y pues aumenta con la edad. Puede estar asociado a otras patologías como miomatosis o endometriosis y se ha visto que es más prevalente en pacientes que han tenido una menarca temprana. Cursa con dolor pélvico crónico principalmente, pero es muy característico que curse con dismenorrea, pues como les menciono, son glándulas endometriales que infiltran el miometrio y reciben igualmente estímulo hormonal. Por lo tanto, al momento del ciclo menstrual van a recibir la estimulación y esto va a producir dolor con la menstruación. Las pacientes, al igual que las pacientes con endometriosis, pueden cursar con depresión y se ha visto que tiene esta patología una mayor incidencia en pacientes que han tenido cirugías uterinas previas, ya sea cesáreas, ya sea resección de miomas y otras cirugías uterinas. Hay varias teorías de la etiología, pero igual que las que hemos mencionado anteriormente, no hay una contundente. Se habla de una invaginación del endometrio hacia el miometrio. Se habla de que existe tejido mulleriano de novo en estas fibras miometriales. Se habla de metaplasia. Se habla de que por diferentes factores se altera la relación o la unión del endometrio con el miometrio, por lo tanto se da la infiltración. Se ha visto obviamente una asociación a estrógeno y progesterona y también a una disregulación en factores de crecimiento y una angiogénesis, o sea, una formación de vasos alterada o aumentada, por lo cual pues esta patología pues prevalece. El 30% de las mismas pueden ser asintomáticas, sin embargo, como les mencionaba, cursan con dolor pélvico crónico y dismenorrea y pues obviamente el tema que estamos conversando, sangrado uterino anormal. Estas son glándulas que infiltran el miometrio y el útero trata de realizar contracciones, por así decirlo, para poder expulsar este tejido, al igual que ocurre con la menstruación, y estas pues contracciones o tratar de expulsar este material hace que el sangrado sea un poco más abundante y doloroso. Vamos a encontrar al examen físico un útero globoso aumentado de tamaño y se ha descrito que
ya pues para el momento de realizar cirugías definitivas como una histerectomía, se encuentra un útero pues de estas características, es blando, no es como los miomas que se palpan indurados, porque esto es tejido glandular. En cuanto a los estudios de imagen, igualmente como les menciono, nuestro mayor aliado, el ultrasonido transvaginal, tiene ciertos signos, como ven en la figura de arriba. Podemos ver imágenes quísticas, podemos ver un miometrio de gran tamaño, engrosado principalmente hacia la parte anterior, y también podemos utilizar la resonancia magnética, como ven en las imágenes de abajo. Si ven en la primera imagen de abajo, vemos el endometrio, pero vemos alrededor de la línea endometrial pequeños focos blancos. Estos son los pequeños focos de glándulas endometriales infiltrando el miometrio. Y pues como vemos se puede encontrar la pérdida de la unión del miometrio con el endometrio. La línea se ve irregular. El diagnóstico definitivo es histológico. Yo puedo tener datos que me indiquen que la paciente puede tener adenomiosis, pero el diagnóstico definitivo me lo va a decir el patólogo, o sea que debo mandarle el útero. O sea que el diagnóstico definitivo al final lo vamos a terminar haciendo por una histerectomía y es el tratamiento definitivo. Sin embargo, recordemos que tenemos pacientes que no han completado sus deseos de fertilidad y estas son pacientes que son candidatas para terapia hormonal, ya sea con anticonceptivos, igualmente el dispositivo liberador de levonorgestrel, o se han descrito resecciones parciales de los focos adenomiósicos, pero son bastante difíciles porque, como les comentaba, no tienen una cápsula, una delimitación como tal, sino que son pues distribución irregular, y estas cirugías son bastante complejas, pero bueno, pues se trata de hacer lo mejor que se pueda para la paciente para preservar sus deseos de fertilidad. Hasta el momento, ¿alguna duda? Recordemos que vamos a continuar con las otras patologías la siguiente semana. Excelente, excelente. La verdad que muy buena y muy didáctica la presentación. Antes de iniciar con las preguntas, yo quisiera, y aprovechamos también la presencia del doctor Constantino, no podemos desaprovecharla ya que está por aquí. Pero antes de continuar con eso, miren, para los chicos, porque observo que también hay chicos de cuarto semestre, la doctora Palacio está hablando de los sangrados uterinos que no resultan normales. O sea, ustedes saben que la mujer después del desarrollo tiene sangrados por lo regular, no todas, cada cierto periodo de tiempo. Entonces, la doctora está hablando de esos sangrados que no entran dentro de la normalidad antes de la menopausia y después de la menopausia. Y nos habló al inicio de unas nemotecnias y son sumamente importantes que ustedes se acuerden de PAL. Ella habló ahorita de pólipo, que es la P, adenomiosis, que es la A, luego nos hablará de leiomiosis, de malignidad, hiperplasia, que son afectaciones propiamente estructurales y que la vamos a diagnosticar con estudios de imágenes, además de la pericia. Fuera de eso, ella habló también de otra neumotecnia de Cohen, que también lo tenemos que tener en cuenta: coagulopatía, disfunción ovulatoria, alteraciones del endometrio, iatrogénicas y otras que no son clasificadas. O sea que cuando usted tiene un sangrado que no es normal, ustedes tienen que centrarse y acordarse de esa nemotecnia y poco a poco, basado en la clínica, en su experticia, en su conocimiento, pueden ir descartando cada una de estas para llegar a un diagnóstico y poder ayudar a esa paciente que ustedes van a tener posteriormente. Quisiera aprovechar y presentarles al doctor Cerota, que es ginecólogo obstetra, con su especialidad en endocrinología ginecológica. Creo que esa especialidad la hizo en México y no podemos desaprovechar que está aquí. Y continuamos con la doctora. Doctor Cerota, si está aquí, si nos puede dar un aporte en su vasta experiencia sobre los sangrados uterinos anormales. Bueno, gracias por el saludo. Se supone que yo andaba de incógnito por aquí. Y apoyando, apoyando a Gretel y viendo con qué nos traía. Mira, la información que les ha dado Gretel está muy bien llevada, muy bien desarrollada. Y lo único que yo podría aportar a la información que ha dado ella es que los patrones de sangrado en las mujeres son regulares y son regulares para cada mujer. O sea,
Si una mujer me llega a mí y me dice que ella sangra poquito el primer día, mucho el segundo, poquito el tercero, mucho el cuarto y poquito el quinto, eso es normal para ella. Si ella sangra así todos los meses. Si ella empieza a tener un cambio en ese patrón que es regular para ella, entonces cae en categorías de sangrados anormales y ya Gretel los ha expuesto muy bien. Y yo, como le comento a Gretel siempre, es que hay que poner la definición exacta de la irregularidad menstrual que tiene la paciente, porque eso automáticamente te pone en camino hacia los diagnósticos y te ayuda mucho más. No creo que hay mucho más que aportar en este momento fuera de hacerle bien las preguntas a las mujeres, a las pacientes, para ver cómo es su patrón. Pues dice, doctor, yo tengo un patrón normal. ¿Qué significa normal? Es que me viene todos los meses. Sí, pero ¿te viene todos los meses en fecha o se te adelanta o se te atrasa? Bueno, sí, la verdad es que sí me viene todos los meses, pero a veces me vienen los 2, a veces los 10, a veces los 20. Entonces esa no es una paciente que es regular. Entonces sí hay que ahondar un poquito más para sacarle el detalle exacto de su sangrado. Me encanta esta iniciativa y la verdad es que toca apoyarlos y que sigamos así en lo que es docencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, Gracias de antes nuevo. por ahí hay unas preguntas, creo. Ajá, pero sí, ¿qué nos iba a decir, doctora Palacio? No, realmente gracias al doctor Celotas por su aporte, siempre pues, un maestro para todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Gracias de nuevo, Luis, por la invitación, de nuevo a los muchachos, felicidades, pues como bien dijo el doctor y mencionamos al inicio, por la iniciativa de mantener la docencia a pesar de estos momentos difíciles, puedo pues haberles contribuido en algo y que se lleven a casa que, pues como hemos mencionado, lo más importante es conversar con la paciente, preguntarle por sus antecedentes, preguntarle, como dijo el doctor, qué es lo normal para ella y qué es lo que ha sido el cambio, antes de simplemente hacer un ultrasonido, vaya y hagas estos laboratorios. O sea, hay que primero encasillar a la paciente, primero en qué tipo de paciente estoy tratando, qué edad tiene la paciente, cómo ha sido su patrón previo, qué ha cambiado en la paciente, qué ha cambiado en su entorno, qué ha cambiado en sus medicamentos. O sea, es muy importante sentarse con la paciente y consultar. Y pues obviamente si esto nos da la oportunidad, como pues vamos a encontrar a ustedes cuando roten por parte de urgencia y demás, vamos a tener pacientes que llegan sangrando y que hay que estabilizar y todo lo demás, pero al final el manejo definitivo debemos hacerlo basado en el problema de la paciente en cuanto pues a toda la historia y los demás pues luego entonces los estudios complementarios, ¿no? Luis, me Sí, decías que había... ajá, hay unas preguntas aquí. El doctor Walter Medrano dice, ajá, el sangrado posmenopáusico recurrente eh, es mayormente benigno o maligno, o puede estar ligada a alguna otra comorbilidad o puede estar ligada a estrés. O sea, el hecho de tener una paciente posmenopáusica ya tiene que levantarte alertas. Ok, una paciente con un sangrado posmenopáusico, como mencionamos, la principal causa de estos sangrados tiende a ser atrofia, pero hay un alto riesgo de malignidad. Y no podemos simplemente quedarnos con, es atrofia. Hay que interrogar a la paciente cómo fue el sangrado, asociado a qué otros síntomas, si tiene resequedad, si tiene ardor, prurito y demás, y al momento de realizar los estudios complementarios, importantísimo realizar, pues, como les menciono, aparte de la historia, el ultrasonido vaginal, evaluar el endometrio, como mencionamos, los puntos de corte, y no debe, o sea, una paciente con un sangrado recurrente de posmenopáusico se le debe realizar una biopsia, que lo mencionamos en cuanto a los factores de riesgo. Es una paciente que tiene un primer sangrado y yo veo que el endometrio está delgado, que no hay lesiones sospechosas tampoco en el cervix y que puede tener su atrofia, puedo darle seguimiento. Sin embargo, si yo evalúo que la paciente tiene un endometrio engrosado, posmenopáusica, debe ir a biopsia. Si la paciente, como el primer caso, pues fue el primer sangrado, tengo un endometrio delgado, no tengo una lesión sospechosa, podría darle vigilancia, pero al momento de que el sangrado repite, debería realizársele igualmente una biopsia para descartar malignidad.
algunas comorbilidades, como hemos mencionado, la diabetes mellitus, la anovulación crónica que cursa el ovario poliquístico, y el estrés son pues algunas cosas que pueden alterar el patrón menstrual, pero más que nada el patrón menstrual de una paciente no menopáusica. Una paciente, recordemos que una paciente menopáusica ya no está menstruando. Entonces, en estas pacientes el abordaje debe ser diferente. Pero estas que han mencionado, como las comorbilidades que les comento, diabetes, diabetes, síndrome ovario poliquístico y sí, el estrés, alteran los ciclos menstruales. Estas pacientes que ahorita están estresadas porque estamos en cuarentena y demás, se ha visto que sí tienen una alteración en cuanto al patrón menstrual, pero en las pacientes posmenopáusicas, sabemos que adicional estos son factores de riesgo para malignidad. Entonces esta paciente no se nos debe ir sin una evaluación adicional. Exactamente, siento que nosotros como médicos, fuera de que quizás muchos estén fuera de su campo, el hecho de saber que es un sangrado después de la menopausia nos tiene que llenar de curiosidad, nos debe encender esa lucecita de por qué esta paciente está sangrando y no simplemente decir, bueno, no un sangrado normal, sino que nos debe despertar la curiosidad y investigar por qué esta paciente sangra después de la menopausia. Entonces, es siempre la curiosidad, siento que para nosotros los médicos, que hasta cierto punto es una carrera científica, la curiosidad siempre es el primer paso para poder avanzar. Eh, Nos comenta otra pregunta, Ricauter Carrera. Él habla sobre algunas enfermedades inmunológicas y se refiere principalmente a cómo estas enfermedades afectan el sangrado durante el ciclo menstrual. Por lo menos él habla sobre el síndrome de Hashimoto o enfermedades tiroideas, principalmente cómo la parte tiroidea o la alteración hormonal tiroidea nos puede afectar el sangrado. Sí, las afectaciones tiroideas son, hay que tamizarlas o hay que buscarlas en cualquier paciente con alteraciones del ciclo menstrual. Realmente estas pacientes pueden cursar con sangrados muy abundantes, muy irregulares. Recuerden que todo el sistema inmune de la paciente está alterado. Y en este caso específico, las pacientes pues, pueden cursar con menstruaciones muy abundantes. En el caso de otras patologías tiroideas, incluso podrían cursar entonces con anovulación, pero en este caso específico, anovulación y a la vez anovulación, cursar con amenorrea, pero en este caso específico es bastante raro, pero tienden a cursar con sangrados pues abundantes e irregulares en cuanto a la frecuencia. Exactamente, y ahí creo que ahí también, y creo que el doctor Constantino nos puede colaborar bastante esa parte que es hormonal. Las hormonas tiroideas tienen cierta relación estructural con ciertas hormonas que son principalmente del área ginecológica, como la folículo estimulante, la luteinizante, el estrógeno, la progesterona. ¿Qué nos comenta sobre eso, doctor? Y disculpe. Bueno, lo que pasa es que las hormonas tiroideas son parte de la máquina de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, si estás en hipertiroidismo o en hipotiroidismo, la capacidad ovulatoria disminuye de forma importante. Y una razón para estar en hipotiroidismo, o sea, una TSH alta, puede ser el Hashimoto, definitivamente, porque es una enfermedad inmunológica. Y hay que considerar que Hashimoto puede ser el presagio de una falla ovárica prematura, ¿no? A largo plazo, porque el componente inmunológico. Y todos estos hipotiroidismos pueden estar dados por aumento de prolactina. Entonces, es importante preguntarle al paciente si está tomando medicamentos ansiolíticos o psiquiátricos, que son los que suben mucho prolactina también, ¿no? Pero definitivamente trastornos tiroideos puede la paciente no estar regular. Ok, muchas gracias. Continuamos con las preguntas aquí, unas 3 preguntas más para no cansar mucho a la doctora Palacio tampoco. La compañera, la compañera Ana Luz Pimentel, ella pregunta que si es un paciente con ovario poliquístico y está sangrando por 4 meses, más o menos, pero el sangrado es escaso, no es un sangrado abundante.
¿Qué otra patología podría estar asociada a este sangrado de 4 meses fuera del síndrome ovario poliquístico? Bueno, el síndrome ovario poliquístico de por sí, correspondiendo a una anovulación crónica, puede tener, o sea, al estar en estado de anovulación crónica, recordemos que igual el endometrio se mantiene estimulado, este va a crecer y puede cursar con estos, usualmente vamos a tener la amenorrea que conocemos, el síndrome ovario poliquístico, pero al darse este engrosamiento del endometrio por igual estimulación, podemos tener, luego de haber tenido un periodo de amenorrea, un sangrado muy abundante o el sangrado que menciona la doctora de pues manchado, manchado, manchado. Realmente asociado, como mencioné en un principio, estas patologías pueden estar acompañadas de otras cosas. O sea, no solamente me debo enfocar en que la paciente tiene ovario poliquístico y esa es la causa de su sangrado irregular. Yo debo buscar otras causas, causas estructurales como las hemos mencionado, evaluar pues por lesiones, ya sea miomas, adenomiosis, fibromas, pero de por sí el ovario poliquístico va a corresponder a una alteración en el patrón menstrual de la paciente. Ok, ok, excelente. Eh, la compañera Lidia Toribio ella pregunta si un sangrado disfuncional puede indicar que es causa de cáncer del cuello de útero. Realmente en esa parte los sangrados pueden tener muchas causas. O sea, un sangrado no solo te va a indicar una patología solo por el sangrado. Tú necesitas hacer más historia, más pruebas para determinar que ese sangrado realmente es algo cancerígeno, o no podemos decir sangrado igual a cáncer. No, hay muchas cosas que estudiar, muchas cosas que analizar en ese punto. ¿Ok? Ahí, Realmente, al momento de evaluar a la paciente, como mencionamos al inicio, al momento de hacer el examen físico, yo tengo que pues colocar, obviamente, hacer toda la anamnesis al momento de la evaluación bajo espéculo, buscar lesiones sospechosas, no solamente cervicales, también vaginales y demás. Sí, el sangrado, el cáncer de cervix cursa con sangrado, pero realmente para que una patología cervical sangre, ya estamos hablando de una patología un poco, no vamos a decir avanzada, en estadios muy avanzados, pero ya debe tener una lesión realmente para que esto ocasione un sangrado. O sea, yo debo ver algo que está sangrando. ok, ok. Natalie Sánchez pregunta que si un paciente tiene sangrado periodo prolongado, o sea, el periodo le viene cada 2 meses, cada 3 meses, es normal que cuando ella le venga el periodo cada 2, 3 meses, le venga mucho más abundante, o debería venir menos el sangrado. O sea, no vamos a decir normal porque no es, o sea, que el hecho de que uno sangre abundantemente, como describimos al inicio, las alteraciones de los patrones de sangrado, pero vamos a decir que es esperado, porque al no tener menstruación, recordemos que es todo un ciclo que no solamente conlleva el ciclo ovárico, sino también el ciclo del endometrio. El endometrio también se ve estimulado por las hormonas regulares. Entonces, al no menstruar, ese endometrio puede continuar recibiendo estímulo y puede continuar creciendo. Y al momento entonces de presentar el sangrado, vamos a decir que sangró todo lo que estaba ahí acumulado, por decirlo de esa manera. Entonces sí puede ocurrir, no es que sea normal, pero puede ocurrir que al no presentar sangrados por un periodo prolongado de tiempo, curse con sangrado abundante, que es lo que mencionábamos un poco de la anovulación crónica en el caso del ovario poliquístico. No estoy ovulando, no estoy menstruando, pero el endometrio se mantiene estimulado y eventualmente esa crecimiento anormal del endometrio va a salir de alguna manera y esto se puede presentar con un sangrado abundante. Excelente. Doctor Cantatino, ¿quería agregar algo a eso? Bueno, no, no. Grete lo ha explicado muy bien.
Definitivamente cuando una mujer salta ciclos, es probable que cuando le venga la menstruación le venga abundante. Y es lógico, todo sigue creciendo. A menos que haya otras dificultades hormonales en donde me causen atrofia endometrial y entonces no está sangrando por atrofia, pero ya esas son partes de otros capítulos de la búsqueda de la paciente. Generalmente pasa eso, cuando te atrasas, sigue creciendo y cuando te viene abundante y abundante y con dolor y con cólico y con coágulo. Entonces eso es parte del mismo paquete, ¿no? Ok, muchas gracias. Las dos últimas preguntas. Eh, Walter Medrano pregunta, una paciente en edad fértil que al tener el periodo menstrual siempre presenta dolor en las crestas ilíacas, que este síntoma del dolor es característico de qué patología o a qué viene el dolor a las crestas ilíacas cuando viene el periodo menstrual. Realmente, recordemos que aparte pues, de las patologías que estamos conversando de sangrado uterino anormal, tenemos otras situaciones. En cuanto al dolor con la menstruación o la conocida dismenorrea, localizada, vamos a decir, hacia el lado de uno de los dos anexos, podríamos estar teniendo algo de endometriosis, podríamos cursar incluso con un endometrioma, que es un quiste pues, de esta patología. Podríamos cursar incluso con algo de sangrado retrógrado, el sangrado que no solamente pues, va a salir hacia la pues, exterior por el cervix, la menstruación, sino que puede ocurrir cierta regurgitación hacia las trompas y salir a la cavidad pélvica. Esto irrita, la sangre irrita la cavidad pélvica y puede producir dolor. Son varias de las causas, son algunas de las causas. También hay pacientes que cursan mucho con dolor, bueno, en este caso el doctor se refería a dolor con el sangrado, pero también debemos sospechar pacientes que tienen dolor con la ovulación, el conocido síndrome del medio mes o Mittelsmert, que cursa con dolor precisamente al tiempo de la ovulación. Entonces, esto también hay que descartarlo. Pero al presentar un dolor con el sangrado, debemos descartar que no estemos teniendo algún tipo de proceso de endometriosis también. Ok, y la última pregunta es de Luis Ríos. Luis Ríos pregunta que en cuanto al sangrado excesivo que requiere atención médica, además de las medidas de soporte para estabilizar la bulimia, ¿qué otro tratamiento específico se puede utilizar para detener el sangrado uterino de estos pacientes? Y ahí yo sí lo he visto, porque lo he visto en la práctica, que hay muchos médicos que utilizan algunos vasoconstrictores, que realmente yo lo he visto que lo usan principalmente en cirugía. Entonces vemos estas pacientes que vienen con sangrado uterino normal y a veces te mencionan estos vasoconstrictores, que ahorita se me escapa el nombre, pero en ese caso, ¿qué tratamiento específico se puede utilizar para detener el sangrado uterino? Sí, tenemos varias opciones. Tenemos incluso, o sea, el punto es no buscar algo, como hemos visto que pues, en muchos cuartos de urgencia, en muchos lugares, la primera medida que se utiliza es inyectar a la paciente. Realmente esto no va a actuar ni inmediatamente y tampoco es un tratamiento para eso, sino que a un medicamento le estoy buscando el efecto secundario. En este caso vamos a decir a la famosa Depo-Provera que utilizamos, el efecto secundario es amenorrea. Entonces le inyecta a la paciente para que no sangre, pero realmente el medicamento no está hecho para eso, sino que ese es su efecto secundario. Entonces esto es una técnica bastante empleada, pero realmente no debe ser lo de primera línea. Cuando te referías, pues, Luis, hay varios estudios que han estado utilizando ácido tranexámico y demás, pero una medida bastante utilizada también es utilizar dosis altas de anticonceptivos. Iniciamos con anticonceptivos combinados. Obvio, hay que conversar con la paciente o familiares si está inestable, de que la paciente no tenga ninguna contraindicación para esto, pero se pueden utilizar dosis de anticonceptivos, una tableta cada 8 horas por los primeros días, luego cada 12 horas por los siguientes 2 días, y luego entonces seguir utilizando el anticonceptivo para que ese bus hormonal vaya entonces disminuyendo el sangrado. También se ha descrito, que lo vamos a conversar en la siguiente exposición,
algunos otros medicamentos que pueden detener el sangrado, como el Lucrin y demás, pero estos son medicamentos muy nuevos que realmente pues no tenemos a disposición y son bastante costosos, no tenemos a disposición inmediata. Pero inicialmente estabilizar a la paciente, también pues evaluarla, porque pues sí, podemos utilizar estos medicamentos para ir deteniendo el sangrado, pero hay que evaluar que no se trate de un pólipo sangrando, de un endometrio muy engrosado, para lo cual se pudiera llevar incluso también a la paciente a, una vez estabilizada definitivamente, realizar pues la extracción de esta patología, de esto que es lo que está causándole el sangrado a la paciente. Excelente, gracias, gracias. Bueno, para no extendernos, porque tampoco es la idea, igual vamos a tener a la doctora Palacio y esperemos que tengamos la compañía del doctor Constantino el otro martes. Todos los martes estamos haciendo esta actividad. Ya ha desfilado por aquí la doctora Terán, de urgencióloga, el doctor José Leonardo González, que nos habló de la fisiología del embarazo. Y así que la otra semana seguimos con el sangrado uterino normal. No me queda más que agradecerle a la doctora Gretel Palacio y al doctor Constantino Cerota, que invitado siempre a colaborar. Aunque estamos en esta difícil situación del COVID, estamos sacándole el mejor provecho. No hubiéramos podido tenerla de manera presencial a la doctora Palacio ni al doctor Constantino. Así que, chicos, los invito para el otro martes. Aprovechemos esta virtualidad en beneficio de ustedes. Así que muchas gracias, Gretel, muchas gracias, doctor Constantino. Gracias a ustedes. Nos vemos el Vale. otro martes. Un placer. Gracias. Gracias, hasta luego.